Sus amigos le dijeron que ella lo estaba engañando, pero cuando él la encontró, Alejandro Villanueva iba en el asiento trasero de su coche negro, de traje y corbata, cuando el celular sonó por tercera vez aquella mañana con la misma historia. Sus dos mejores amigos, Javier y Sergio, juraban que habían visto a Valeria con otro hombre, que tenían pruebas, que lo estaban engañando desde hacía meses. Él no quería creerlo, pero las fotos que Javier le había enviado el día anterior aún le quemaban en la memoria. Valeria abrazada a un desconocido, sonriendo, afuera de los abarrotes de la calle de atrás. La imagen parecía demasiado real como para ser inventada. Alejandro miró por la ventana mientras el coche avanzaba por las calles de Puerto del Sauce, el pueblito costero donde nació y construyó todo lo que tenía. Era temprano, el sol aún bajo tiñendo las paredes de las casas sencillas de un naranja suave. Había algo tranquilo en esa hora que normalmente él disfrutaba, pero aquella mañana nada estaba tranquilo dentro de él. Hacía 3 semanas que no veía a Valeria, 3 semanas desde que había llegado a su departamento con las fotos impresas en la mano, la voz temblando de rabia y de dolor, y había dicho cosas que no podían deshacerse solo con una disculpa. Lo sabía, pero en ese momento el dolor era más grande que cualquier pensamiento cuidadoso. Valeria había intentado explicarse. Había llamado su nombre mientras él bajaba las escaleras, pero Alejandro no se había detenido. Había subido al coche, mandado bloquear su número en el celular esa misma noche, y desde entonces había tratado de convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. El problema era que no podía dejar de pensar en ella. Estaba tan perdido en sus propios pensamientos que casi no notó el carrito de madera desgastada detenido en la banqueta, justo en la esquina de la calle de los Almendros. Fue el chofer, don Arturo, quien redujo la velocidad sin que él se lo pidiera, lo suficientemente lento para que Alejandro levantara la vista de la ventana. Y entonces la vio. Una mujer de blusa verde agua empujaba aquel carrito viejo lleno de panes. El cabello oscuro recogido de cualquier manera, el rostro hacia abajo, cansado, y la panza que no estaba allí 3 semanas atrás. Alejandro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si alguien le hubiera apretado el pecho con las 2 manos. Era Valeria, y estaba embarazada. ¿Don Alejandro? La voz de don Arturo llegó de lejos, extraña, como si viniera de otra habitación. ¿Se encuentra bien? Alejandro no respondió. Se quedó mirando por la ventana mientras el coche avanzaba despacio, y Valeria, con la cabeza baja, aún no se había dado cuenta de que él estaba allí. Acomodó los panes en el carrito con un gesto cansado, se pasó el dorso de la mano por la frente y suspiró bajito. Tenía los ojos rojos. Había llorado, o estaba a punto de llorar. La panza era grande, no era de 3 semanas, era de meses. Algo dentro de Alejandro comenzó a derrumbarse. «Detenga el coche, don Arturo». «Pero señor, tiene junta a las 8 y...» «Detenga el coche». El coche se detuvo. Alejandro se quedó mirando por la ventana por un segundo que pareció durar mucho más que un segundo. Valeria aún no había levantado la cabeza. Reorganizaba las piezas del carrito, los pancitos redondos y olorosos acomodados con un cuidado que parecía automático, mecánico, como alguien que hace eso todos los días, porque no tiene otra opción. Alejandro bajó del coche. El ruido de la puerta hizo que Valeria levantara la vista, y cuando se miraron, el tiempo se detuvo de una manera que ninguno de los dos supo explicar después. Su rostro no mostró alegría, no mostró alivio, mostró algo mucho más complicado que eso. Una mezcla de cansancio y resentimiento, y orgullo herido que intentó esconder rápidamente, girando el rostro hacia el otro lado y fingiendo que tenía algo importante que arreglar en el carrito. «Valeria», dijo su nombre en voz baja, como si hubiera aprendido a hablar en ese mismo instante. «Puede seguir con su vida, Alejandro». Su voz salió firme, pero se quebró al final. «No tienes que parar. Valeria, esa barriga no es asunto tuyo». Él dio un paso hacia ella. Ella retrocedió un poco, instintivamente,
y ese retroceso fue como una puñalada. —¿Cuánto tiempo? —preguntó él, con la voz casi apagándose. Ella no respondió. Se quedó mirando el carrito, los dedos apretando el borde de madera vieja que empezaba a astillarse. —¿Cuántos meses de embarazo, Valeria? ¿Por qué quieres saber? —Porque necesito saberlo. Ella levantó los ojos hacia él entonces, y Alejandro vio todo en esa mirada: la rabia, la nostalgia, el cansancio profundo de alguien que ha cargado algo demasiado pesado sola durante demasiado tiempo. Y debajo de todo eso, enterrado hondo como una brasa que se niega a apagarse, algo que él reconoció porque era lo mismo que él sentía. 7 meses, dijo ella. 7 meses, Alejandro. 7 meses. Alejandro hizo la cuenta rápido, y la cuenta le golpeó como una piedra en el centro del pecho. 7 meses atrás, todavía estaban juntos. 7 meses atrás, Valeria había aparecido en el balcón de su departamento con una sonrisa nerviosa y algo que quería contarle. Y él, ocupado con una llamada de trabajo, le había pedido que esperara. Ella había esperado, pero él nunca había vuelto para escuchar lo que ella quería decir. La reunión se había alargado hasta tarde. Cuando regresó, ella ya se había ido, y 2 días después, Javier había aparecido con las fotos. Alejandro se quedó quieto en la banqueta, el traje caro completamente fuera de lugar en esa calle sencilla, mirando a la mujer a la que había despedido como si fuera desechable, y tratando de entender el tamaño del error que había cometido. —¿Por qué no me lo contaste? —preguntó, y la pregunta salió tan pequeña que parecía un susurro. —Lo intenté —respondió ella, sin mirarlo. —No quisiste escuchar. Alejandro abrió la boca para responder, pero una voz cortó el aire antes de que pudiera hacerlo. —Alejandro Villanueva —se giró. Una mujer de cabello blanco y hombros anchos venía por la banqueta con pasos decididos, una bolsa de mandado en la mano y una expresión en el rostro que no dejaba ninguna duda sobre lo que pensaba de él. Doña Marta tenía unos 65 años, pero se movía como alguien que tiene prisa y propósito. Era la vecina de Valeria, la mujer que había acogido a la muchacha cuando llegó a Puerto del Sauce sin familia, sin empleo y sin nada más que una maleta y ganas de empezar de nuevo. Alejandro la conocía bien, o creía conocerla. —¡Qué casualidad tan bonita! —dijo doña Marta, deteniéndose frente a él con los brazos cruzados. —Apareciste justo hoy. —Doña Marta, buenos días —respondió él, tratando de mantener un tono tranquilo. —Buenos días, no. Ella no estaba de broma. ¿Ves lo que tienes enfrente? ¿Estás viendo a esta muchacha? —La estoy viendo. —¿Y qué ves? Alejandro no respondió. —Te pregunto de nuevo, ¿qué ves, muchacho? La voz de doña Marta salió más baja esta vez, más peligrosa. A una mujer de 7 meses empujando un carrito de pan en la calle a las 6 de la mañana, porque ya no tiene a nadie más. Eso es lo que hiciste. Doña Marta, dijo Valeria bajito, no hace falta. Sí hace falta. La vieja no cedió. Este hombre necesita ver con sus propios ojos lo que las mentiras de sus amigos hicieron. La palabra mentiras golpeó diferente a Alejandro. —¿Qué quiere decir, señora? Doña Marta lo miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si merecía la respuesta. —Ve a preguntarle a tu Javier —dijo al fin, tomando la bolsa de nuevo y yendo hacia Valeria. —Pregúntale qué hizo con las fotos y por qué. Puso la mano en el hombro de Valeria con una delicadeza que contrastaba con todo lo que había dicho antes, y las dos comenzaron a caminar. El carrito chirrió levemente sobre el asfalto irregular. Alejandro se quedó quieto en la banqueta, viendo a las dos alejarse, y sintió por primera vez en semanas que el suelo bajo sus pies podía no ser tan sólido como él pensaba. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar su like y, sobre todo, suscríbase al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. De camino de regreso al coche, Alejandro pasó por la panadería de la esquina sin intención de parar, pero se detuvo de todas formas. Se quedó mirando a través del escaparate los panes expuestos.
aquellos rollitos dorados que compraba cada mañana desde hacía años sin pensar nunca de dónde venían. ¿Quién se levantaba temprano para hacerlos? ¿Quién empujaba el carrito por el asfalto irregular mientras la ciudad aún dormía? Don Arturo esperaba junto al coche con la paciencia de siempre. Era un hombre de 60 años que había trabajado con el padre de Alejandro antes y que sabía cuándo hablar y cuándo callar. En ese momento, se quedó en silencio mientras abría la puerta del coche y esperó a que el patrón entrara. Cuando el coche arrancó, el conductor dijo solamente: «La señorita estaba diferente». Alejandro lo miró por el espejo. «¿La conocía, don Arturo?» «A veces me la cruzaba de camino al mercado, en las mañanas en que recogía al señor más temprano. Ella siempre saludaba, educada, sonriente». Hizo una pausa. «Ahora tiene esa mirada de quien carga mucho». Alejandro guardó silencio. «¿El señor va a hacer algo?», preguntó el conductor, sin quitar los ojos de la carretera. «Sí». Don Arturo asintió lentamente, como si eso fuera suficiente, y no dijo nada más. En la oficina, Alejandro no pudo concentrarse en nada. La reunión de las 8 se llevó a cabo, los informes se presentaron, los números se discutieron, pero él estaba en otro lugar. Se quedó mirando por la ventana de vidrio que daba al mar allá abajo, pensando en las palabras de doña Marta. «Ve a preguntarle a tu Javier». Javier Mendoza era su amigo desde hacía 20 años. Habían crecido juntos en el mismo barrio, jugado a la pelota en la misma calle de tierra, y cuando Alejandro empezó a prosperar en los negocios, Javier fue uno de los primeros que trajo cerca. Hoy era su socio en la empresa de construcción civil que dominaba los proyectos de la región. Un hombre de confianza. O eso había pensado Alejandro. Sergio Paredes era diferente, más joven, más ansioso por subir en la vida. Había llegado al círculo de ellos a través de Javier, años atrás, y desde entonces se había vuelto una presencia constante. Siempre cerca, siempre con una historia que contar, siempre con una información de confianza sobre alguien. Alejandro llamó a Javier a las 10 de la mañana. «Necesito verte hoy», dijo cuando Javier contestó. «Claro, puedes venir a la oficina después de comer y... ahora, en la nevería del malecón, solos». Hubo una breve pausa al otro lado. «Está todo bien». La voz de Javier salió ligeramente diferente. Una pequeña hesitación, casi imperceptible. «Todavía no lo sé», respondió Alejandro, «pero necesito que me expliques una cosa». Colgó antes de que Javier pudiera responder. La nevería del malecón estaba casi vacía a esa hora. Una de las mesas del balcón tenía vista al mar, y Alejandro llegó antes. Pidió solo un vaso de agua y se quedó esperando. Había una claridad extraña dentro de él, de ese tipo que aparece cuando uno se da cuenta de que una verdad que ha evitado por mucho tiempo está a punto de salir a la luz de una u otra manera. Javier llegó 15 minutos después. Era un hombre de 40 años, bien vestido, el cabello siempre bien cortado, con esa actitud de quien siempre tiene el control de la situación. Tiró de la silla con una sonrisa tranquila, como si fuera un almuerzo común entre amigos. «¿Qué pasó? ¿Sucedió algo?» «Vi a Valeria esta mañana», dijo Alejandro sin preámbulos. La sonrisa de Javier no desapareció, pero los ojos cambiaron, solo un poco. Suficiente. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo estaba?» «Embarazada, de 7 meses, empujando un carrito de pan en la calle temprano por la mañana». Javier asintió lentamente, como si absorbiera esa información. «¿Qué situación tan triste?», dijo. «Sí». Alejandro inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. «Dime una cosa, Javier. Esas fotos que me mandaste, ¿dónde las tomaste?» «Ya te conté eso. Iba pasando por la calle y la vi con ese tipo y...» «¿Ibas pasando por la calle a las 8:30 de la noche, afuera de los abarrotes de la calle de atrás?» «Puede pasar». «Puede». Alejandro pausó. «Pero vives al otro lado de la ciudad. Y no hay nada en la calle de atrás que necesitaras a esa hora». Javier cruzó los brazos. La sonrisa todavía estaba allí, pero se había vuelto más pequeña. «¿Qué estás insinuando, Alejandro?» «No estoy insinuando nada. Estoy preguntando,
¿Quién era el hombre que estaba con ella en esa foto? Ya te dije, no sé el nombre. Era su hermano, Javier. El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero fue un silencio que lo dijo todo. Alejandro había descubierto eso 1 hora antes, cuando, sin poder concentrarse en el trabajo, le había enviado un mensaje a la prima de Valeria, Gabriela, que vivía en otra ciudad, pero aún tenía contacto con ella. Le había preguntado directamente quién era el hombre en la foto. Y Gabriela, sin entender por qué preguntaba eso después de tanto tiempo, había respondido de inmediato. Era Ricardo, el hermano de Valeria, que había pasado 2 días en Puerto del Sauce visitándola. El hermano. El hombre que Javier había presentado como prueba de una traición. Él tenía el mismo ojo rasgado que ella, la misma nariz, dijo Alejandro, la voz baja y firme. Si hubiera mirado con atención, lo habría visto. Pero sabías que no iba a mirar con atención. Sabías que la foto era suficiente para enfurecerme sin que hiciera preguntas. Javier descruzó los brazos, se recargó en la silla, miró al mar por un momento, y cuando volvió los ojos a Alejandro, algo había cambiado en su expresión. La máscara se había deslizado 1 centímetro. Alejandro, estás exagerando. Quiero saber por qué, dijo Alejandro. Me lo debes al menos. 20 años de amistad valen una respuesta honesta. Javier guardó silencio por un largo rato. Luego suspiró, se frotó la barbilla y habló. El terreno. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Qué terreno? El terreno del papá de ella. Ese que heredó cuando él se fue y nunca regresó. Esas 11 hectáreas detrás de la laguna del Sauce. Alejandro se quedó inmóvil. Conocía bien ese terreno. Hasta había comentado con Javier meses atrás que era un área privilegiada con salida a la laguna por un lado y acceso a la carretera nueva por el otro. Un área que, con el proyecto de expansión turística que el municipio estaba planeando para los próximos 2 años, valdría mucho más de lo que valía hoy. Querías el terreno, dijo Alejandro, y no era una pregunta. Es una inversión, una buena inversión, y la chica no tiene con qué valorizarlo sola, ella. Me usaste para alejarme de ella. La voz de Alejandro fue subiendo poco a poco, pero la mantuvo controlada, para que ella se quedara sola, sin apoyo, y entonces tú entrarías como solución. No es así. Es exactamente así. Alejandro se levantó de la silla despacio. Y Valeria está embarazada de mi hijo, Javier, de mi hijo, y mientras yo pasé 3 semanas convenciéndome de que me había sido infiel, ella estaba en la calle empujando un carrito de pan. Javier no respondió. Vamos a hablar de la sociedad, dijo Alejandro, lanzando un billete sobre la mesa para pagar el agua que ni siquiera había tocado. Pero no hoy. Hoy tengo otras prioridades. Alejandro se quedó parado 1 segundo en la puerta de la nevería, sintiendo el viento caliente de la calle en el rostro. Había una mujer pasando con un carrito de bebé, lenta, mirando el celular. Un hombre barriendo la banqueta del lado opuesto. Un niño corriendo hacia una farmacia mientras su mamá lo llamaba. La vida normal de un pueblo pequeño continuando a su ritmo, completamente indiferente a lo que acababa de decirse dentro de ese establecimiento. Alejandro pensó en lo fácil que había sido creer. No porque fuera ingenuo. Era al revés. Había creído precisamente porque no era ingenuo. Había pasado la vida desconfiando de todo el mundo, aprendiendo a ver intención en todo, a proteger lo que había construido con los dientes. Y cuando el peligro había llegado vestido con la ropa de la amistad, él había bajado la guardia exactamente donde no debía. Era esa la parte que más dolía. No que Javier hubiera mentido, sino que él, Alejandro, había preferido el dolor de perder a Valeria al dolor de desconfiar del amigo. Había una elección ahí, enterrada bajo toda esa rabia de 3 semanas, y la elección había sido equivocada. Salió de la nevería con el sol pegando fuerte en la nuca y la cabeza a 1000. El suelo que creía conocer se estaba abriendo debajo de sus pies, y la mujer a la que había dejado ir estaba a unas calles de ahí, cargando un peso que debería ser de los dos, sola. Pero encontrar a Valeria de nuevo no sería sencillo. Alejandro lo sabía. No podía simplemente aparecer con un ramo de flores y una disculpa
y esperar que todo volviera a ser como antes. Había algo más grande que el resentimiento entre ellos ahora. Había confianza rota, había abandono, y había un niño que estaba llegando al mundo sin que el padre supiera de su existencia. Alejandro fue hasta la calle donde vivía doña Marta. Tocó a la puerta de su casa antes de ir a la de Valeria, porque sabía que ir directo sería un error. La puerta se abrió con cautela. Doña Marta lo miró por un segundo antes de abrir más. «Vine a hablar con usted primero», dijo él, «porque la respeto, y porque creo que usted sabe más que yo sobre lo que pasó». La vieja se quedó en el umbral por un momento. Luego abrió la puerta por completo e hizo un gesto para que entrara. La casa de doña Marta era pequeña. Olía a café y a una planta de hojas anchas que crecía en la ventana de la sala. Había santos en un estante, un televisor en la pared y sillas de madera con cojines de crochet que parecían hechos a mano. Todo muy cuidado, muy ordenado, de una manera que mostraba orgullo incluso con pocos recursos. Ella trajo café sin preguntar y se sentó en la silla de enfrente, con los codos en las rodillas y los ojos en el rostro de Alejandro. «¿Descubriste las fotos?», dijo ella. No era una pregunta. «Las descubrí. El hombre era su hermano». Doña Marta cerró los ojos por un segundo, como confirmando algo que ya sabía. «Ella me contó eso la semana después de que te fueras, pero ya habías bloqueado su número». «Lo sé. ¿Sabes lo que ella pasó estos meses?» «No sé todo, pero quiero saberlo». Doña Marta miró su taza por un momento antes de empezar. Se quedó en el departamento un mes más. Pagó la renta de octubre con el dinero que había ahorrado. Pero no quería pedir ayuda a nadie. Tenía vergüenza de la situación. Cuando descubrió que estaba embarazada, intentó mandarte un mensaje por correo electrónico porque en el celular estaba bloqueada. No tuvo respuesta. «No lo revisé», dijo Alejandro, y la frase salió con el peso de una confesión. Salió del departamento a finales de octubre. Dijo que no iba a quedarse en un lugar que costaba más de lo que tenía. Vino a vivir aquí conmigo, al cuartito del fondo. Yo acababa de quedarme sola también, así que fue bueno para ambos lados. Empezó a hacer pan en casa y a venderlo en la calle porque conocía el oficio. Su papá tenía panadería cuando ella era niña. Alejandro se quedó en silencio, absorbiendo aquello. «Ella nunca habló mal de ti», continuó doña Marta, con un tono que era a la vez un elogio y una acusación. «Esa es la parte que me sorprende. Sufrió mucho, lloró mucho, pero nunca dijo una palabra mala sobre ti. Decía que habías creído en algo que parecía verdadero, que cualquiera habría hecho lo mismo». «Ella es mejor persona de lo que merezco», dijo él. «Tal vez». Doña Marta se levantó con dificultad, las rodillas crujiendo, y fue hasta la ventana. «Pero lo que hagas con esa información es lo que dirás si la mereces o no». Alejandro estaba por responder cuando escuchó el ruido familiar del carrito rechinando afuera. Doña Marta miró por la ventana y asintió levemente. Ella volvió desde temprano. Vende hasta las 10. Luego descansa hasta el mediodía porque la espalda ya no aguanta más. Alejandro se levantó. «¿Puedo salir por el patio?» Doña Marta lo miró con una esquina del labio levantada. No era exactamente una sonrisa, pero era algo parecido. «Puede». Salió por la puerta trasera y rodeó el costado de la casa. Valeria estaba apoyando el carrito contra la pared de afuera, soltándose el cabello de la liga y frotándose el cuello con un gesto de alivio. Todavía no lo había visto. Alejandro se detuvo en el portón. Se quedó en silencio un momento, solo mirándola, mirando la panza que crecía hacia el mundo con una insistencia que parecía decir: «Existo, voy a llegar, te guste o no», mirando las manos de Valeria, que conocía bien, que ahora tenían callos nuevos en las palmas, mirando el rostro que, cuando giró y lo vio, pasó por 10 expresiones en menos de 2 segundos. «¿Qué quieres, Alejandro?», dijo ella, y la voz salió firme, pero los ojos brillaban. «Quiero pedir disculpas», dijo él, «pero sé que una disculpa no lo resuelve. Así que quiero más que eso. Quiero entender todo lo que pasó. Quiero estar cerca. Quiero...». No puedes simplemente aparecer después de meses
y creer que una conversación lo arregla todo. Lo sé. Me trataste como si fuera una mentirosa. Ni siquiera me dejaste hablar. Lo sé, Valeria. Tragó saliva. Lo hice mal, muy mal, y no puedo deshacerlo. Pero descubrí lo que hizo Javier. Sé la verdad sobre la foto. Sé que el hombre era tu hermano. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por la comisura y la limpió con la manga de la blusa rápidamente, como si sintiera vergüenza. ¿Cuánto tiempo tardaste en descubrirlo?, preguntó aún con los ojos cerrados. 3 semanas después de dejarte. Ella abrió los ojos y lo miró fijamente. ¿3 semanas? ¿Descubriste hace 3 semanas y apenas apareces ahora? Yo no... Se detuvo. No lo supe de inmediato. Lo supe esta mañana, cuando te vi en la calle. ¿Entonces estuviste 3 semanas sin intentar descubrir nada? La pregunta era justa. Era más que justa. Y Alejandro no tenía una respuesta que no fuera simplemente «sí, lo hice mal», dijo de nuevo, porque era lo único honesto que tenía para decir. Valeria lo miró por un largo momento. Luego miró su propia panza. Pasó la mano sobre ella con ese gesto suave y automático que las mujeres embarazadas hacen sin darse cuenta, y Alejandro sintió el pecho apretarse de una manera que nunca había sentido antes. «Él patea mucho por la noche», dijo ella, de repente, con la voz un poco diferente. «¿Es niño?». Ella asintió. Alejandro no pudo decir nada por un momento. Tragó saliva, miró al suelo, a sus propias manos, y luego de vuelta a ella. «¿Cómo quieres que haga esto?», preguntó. «Dime, lo haré como tú quieras». Valeria se quedó en silencio. El viento de la tarde movía las hojas del árbol en el patio de doña Marta, y adentro alguien encendió una radio bajito, esas canciones de atardecer que suenan para nadie en especial y al mismo tiempo para todos. «Todavía no sé», dijo al fin. «Necesito pensar». «Está bien, y necesito que entiendas que pensar va a tomar tiempo. No es una noche, no es una semana. Lo entiendo. Y necesito que sepas que no voy a volver a ser la persona que se quedaba esperando a que terminaras las reuniones para escucharme». Su voz subió un poco, no de enojo, sino de algo firme que estaba clavando en el aire entre los dos como una estaca. Esa Valeria se quedó atrás. «Esta Valeria», dijo él despacio, «es la que quiero conocer». Ella no respondió, pero tampoco lo mandó irse. Alejandro salió por la misma puerta por la que había entrado, dejándola allí con el carrito y el peso y la panza, y toda esa fuerza que ella no sabía que tenía, hasta que no tuvo más remedio que descubrirla. En los días que siguieron, Alejandro hizo algo que no hacía desde la adolescencia. Se quedó quieto y pensó de verdad, no el tipo de pensar apresurado que hacía entre reuniones y llamadas, sino un pensar pausado que dolía en los rincones que normalmente evitaba. Pensó en su padre, que había sido un hombre duro, de pocas palabras, que confundía frialdad con fortaleza. Pensó en cómo había aprendido a no confiar fácilmente, a asumir lo peor cuando tenía dudas, a cortar antes de ser cortado. Pensó en cuántas veces esa actitud había perjudicado cosas buenas que intentaron entrar en su vida. Y pensó en Valeria, en el día en que ella había aparecido en Puerto del Sauce con una maleta pequeña y una sonrisa que parecía recién salida de un lugar del que había huido. Ella nunca había contado todo sobre lo que había dejado atrás. Él sabía que había una historia allí, pero nunca había preguntado con el cuidado suficiente. Siempre había sido demasiado fácil dejar que el día a día cubriera lo que quedaba debajo. Mientras tanto, Javier estaba callado. Desde la conversación en la nevería, había desaparecido de la oficina con la excusa de un viaje de negocios que Alejandro sabía que no existía. Sergio, por otro lado, había aparecido en la oficina el jueves con un café en la mano y un aire de quien no sabe nada. «Oí que fuiste a hablar con Javier», dijo Sergio, sentándose en la silla del otro lado del escritorio de Alejandro con esa familiaridad de siempre. «Fui». «¿Y?» Alejandro lo miró. «¿Sabías lo de las fotos?» Sergio esbozó una sonrisa. Esa sonrisa ligeramente demasiado amplia para ser natural. «¿Qué fotos?»
No me hagas preguntar 2 veces, Sergio. La sonrisa desapareció. Sergio dejó el café en la mesa y cruzó los brazos. Javier me contó que iba a hablar contigo sobre Valeria. Dijo que tenía una preocupación. Yo no vi las fotos, solo me enteré después. Y cuando te enteraste, no me dijiste nada. No era mi asunto. ¿Una mujer embarazada de mi hijo pasando necesidad no es mi asunto? La voz de Alejandro se fue volviendo más cortante con cada palabra. ¿Sabías que ella estaba embarazada? Sergio dudó. Yo oí decir. ¿Cuándo? En diciembre. Un conocido mío la vio en la clínica comunitaria. Diciembre. Hace 2 meses. Alejandro se quedó mirando a Sergio sin decir nada, y el silencio fue suficiente. Debí haber hablado, dijo Sergio, más bajo. Debí. Alejandro se levantó. Fue hasta la ventana. Se quedó de espaldas a él por un momento. Tú y Javier tienen hasta mañana para presentarme un balance completo de la sociedad. Quiero ver cada centavo, cada contrato, cada negociación de los últimos 2 años. Alejandro, no vas a... Mañana, Sergio. Después de que Sergio salió, Alejandro se quedó solo en la sala por un largo rato. Había un cansancio nuevo en él, diferente al cansancio del trabajo. Era el cansancio de quien se da cuenta de que construyó una parte de la vida sobre un suelo que no era sólido, y que ahora necesita decidir qué salvar antes de que todo se derrumbe. Esa tarde, mandó flores para doña Marta, no para Valeria, porque sabía que era demasiado pronto. Para doña Marta, con una nota que decía solamente, «Gracias por cuidarla cuando yo no lo hice». 2 días después, doña Marta lo llamó. «Ella quiere verte», dijo la señora sin rodeos. «Pero aquí en casa, mientras yo esté presente. Ella no confía en quedarse a solas contigo todavía». «Entiendo, ¿a qué hora?» «Mañana por la tarde, a las 4». Alejandro llegó a las 3:50 y se quedó esperando en la acera, porque entrar antes de la hora parecía incorrecto. Doña Marta lo llamó desde la ventana a las 4 en punto, con una puntualidad que él respetó. La sala era pequeña pero ordenada, con una mesita entre las 2 sillas principales y una lámpara que creaba una luz cálida en ese atardecer. Valeria ya estaba sentada, con una blusa distinta, más arreglada, el cabello suelto ahora y los ojos que mostraban que se había preparado para aquello con cuidado. No para impresionarlo, para protegerse. Él se sentó en la silla de al lado y por un momento ninguno de los dos habló. Doña Marta, sentada un poco más atrás con una taza de té, tuvo la gentileza de no decir nada. «¿Fuiste a hablar con Javier?», comenzó Valeria. «Fui. ¿Y él lo confirmó?» «A su manera, sí». Ella asintió lentamente. «Siempre supe que no era coincidencia», dijo. «Desde la primera vez que apareció aquí en casa con Sergio, justo después de que empezamos a salir, sentí algo extraño. Me miraba de una manera que no sabía describir. No era interés, era cálculo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Te lo dije, Alejandro». Ya lo miró con esa paciencia de quien repite algo que sabe que no va a calar. «En marzo del año pasado, llegaste a casa de buen humor y traté de hablarte sobre Javier, que me había dicho algo raro sobre el terreno de mi papá. Dijiste que estaba siendo paranoica, que era tu amigo de 20 años, que me calmara». Alejandro recordó, o mejor dicho, recordó vagamente. El marco de la memoria estaba ahí, la terraza, la luz, Valeria diciendo algo que él había descartado demasiado rápido. «Cuéntame lo del terreno», dijo. Valeria entrelazó los dedos sobre el regazo. «Mi papá se fue cuando yo tenía 19 años. Primero dijo que iba a trabajar a otro estado, luego dejó de llamar, luego simplemente desapareció. Lo busqué años después y descubrí que había dejado un terreno a su nombre en el campo, cerca de aquí. Cuando hice los trámites y lo puse a mi nombre, Javier se enteró de alguna manera. Vino a verme aquí a casa, una tarde en que estabas de viaje, y me preguntó si aceptaría venderlo. Dijo que era un buen precio. Le dije que no. ¿Él vino a verte solo?» «Así es, sin avisarte». Ella lo miró. «¿No te pareció raro cuando te lo conté?» «Pensé que era una visita normal. Un amigo curioso. Un amigo que aparece en casa de la novia del amigo para hacer una oferta de negocios cuando el amigo está de viaje. No es curioso, Alejandro,
Es calculador. No lo dijo con enojo. Lo dijo con una tristeza tranquila que caló más hondo que cualquier enojo. Alejandro guardó silencio por un momento. Cuando vio que no ibas a vender, fue cuando aparecieron las fotos, dijo, uniendo las piezas. Probablemente, si hubieras estado conmigo, tal vez nunca habría podido presionarme para vender, pero sola, embarazada, sin dinero, iba a aparecer como la solución. Ese era el plan, creo. Doña Marta, que había estado callada todo ese tiempo, dejó la taza en la mesita de al lado con un clic suave. Lo que me molesta, dijo la anciana con esa serenidad de quien tiene edad para hablar con autoridad, es que el hombre subestimó a la muchacha. Pensó que iba a ceder. No conocía a Valeria. Valeria le dedicó una pequeña sonrisa a la vecina, una sonrisa cansada pero sincera. «El terreno sigue a mi nombre», dijo, volviendo la mirada hacia Alejandro. «Y va a seguir. Nadie te va a obligar a vender nada», dijo. «Eso te lo aseguro». Ella asintió, pero había algo en su postura que indicaba que no iba a creer solo por una garantía verbal. Y Alejandro lo entendió. Ese era el momento de demostrar, no de prometer. «¿Puedo volver?», preguntó cuando se levantó para irse. Valeria miró a doña Marta, quien la miró de vuelta con esa expresión que tienen las viejas sabias cuando se niegan a dar la respuesta en lugar de quien debe darla. «Puedes», dijo Valeria al fin, «pero despacio». «Despacio», aceptó él. «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». En las semanas siguientes, Alejandro empezó a aparecer en casa de doña Marta como quien visita a un enfermo. Respetuosamente, sin hacer ruido, sin ocupar demasiado espacio. Llevaba cosas prácticas porque sabía que los regalos bonitos serían rechazados. Una caja de leche, un saco de harina, una botella de aceite. Cosas que Valeria necesitaba para hacer el pan. Doña Marta siempre recibía, siempre agradecía, y Valeria a veces aparecía en la sala y a veces no. Las veces en que aparecía, hablaban, de cosas pequeñas primero, el clima, el barrio, la panadería donde había crecido, el olor de la masa calentándose de madrugada, el padre que había perdido de otra manera, que no era la manera en que la mayoría de las personas pierde a alguien. «No era un hombre malo», dijo cierta tarde mientras doña Marta dormía una siesta después de la comida, y ellos dos se quedaron sentados en la galería de enfrente con vasos de limonada. Era un hombre que no sabía quedarse. Se quedó un tiempo, lo intentó, pero algo en él no lograba asentarse en ningún lugar. Mi mamá dijo una vez que casarse con él era como tratar de sostener agua en las manos. ¿Cómo fue después de que se fue? Difícil. Mi mamá trabajó mucho. Yo ayudé en lo que pude. Ella miró sus propias manos, esas manos con los callos nuevos. Aprendí temprano que las cosas no llegan, tú vas detrás de ellas, y que cuando llegan, agradeces y cuidas, porque se van rápido. Alejandro se quedó mirándola por un momento. «¿Por eso no fuiste a buscarme después de que me fui?». Ella pensó antes de responder. «Fui, al principio, lo intenté, pero cuando bloqueaste el número, eso me dijo algo. Me dijo que habías decidido, y aprendí que no sirve de nada ir detrás de quien decidió irse. Yo estuve mal, lo estuviste». Ella lo dijo sin rencor, solo con certeza. Pero la lección que me quedó no fue sobre que estuvieras mal, fue sobre que necesitaba ser más fuerte de lo que creía. El sol de la tarde se había puesto más bajo, y la sombra de la casa de doña Marta se estiraba por la banqueta. Un gato pasó frente al portón sin preocuparse por nadie. 2 niños corrían al final de la calle con un papalote. «¿Elegiste un nombre?», preguntó Alejandro, mirando la panza. Ella dudó. «Estaba pensando en Santiago. Es bonito». Era el nombre del abuelo de mi papá, el único de la familia paterna que conocí. Era un hombre bueno. «Entonces, es un buen nombre». Valeria lo miró de lado. «¿Tienes alguna sugerencia?». Aquella era la primera vez que ella preguntaba su opinión sobre algo relacionado con el hijo.
Alejandro sintió el peso de ese momento y tuvo cuidado de no desperdiciarlo. No, Santiago es hermoso, y si quieres que lleve su apellido junto con el mío, me gustaría. Pero es tu decisión. Ella se quedó en silencio. Luego dijo, ya veremos. Era el tipo de respuesta que, viniendo de Valeria, era casi una promesa. Pero el camino aún estaba lejos de ser tranquilo. La semana siguiente ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. La mamá de Alejandro llegó a Puerto del Sauce. Sofía Villanueva tenía 62 años y una fuerza de voluntad que avergonzaba a personas mucho más jóvenes. Era viuda desde hacía 15 años, vivía en una ciudad vecina y tenía con su hijo una relación que oscilaba entre el amor profundo y la dificultad de entenderse. Era del tipo que entraba al asunto directo, sin aviso, y creía que proteger a su hijo significaba contarle todo lo que supiera sobre la gente alrededor. Alejandro le había llamado así a 2 semanas, contándole sobre Valeria, no todo, pero lo suficiente. Y Sofía, en lugar de reaccionar como él esperaba, se había quedado extrañamente callada. Ahora estaba allí, en la sala de la casa de doña Marta, traída por Alejandro en un intento de hacer las presentaciones antes de que cualquier cosa se complicara más. Valeria la recibía con la educación de siempre, pero con un cuidado visible en los hombros. Doña Marta se sentó al otro lado de la sala, observando todo con esa paciencia de quien ha visto muchas cosas a lo largo de la vida y sabe que el silencio a veces es la posición más estratégica. «Entonces tú eres Valeria», dijo Sofía con un tono que no era exactamente amable ni exactamente duro. «Lo soy, señora. Alejandro me dijo que estás esperando a mi nieto». «Así es». Sofía miró su vientre por un momento. «Sabes que no es un hombre fácil», dijo volviendo la mirada hacia el rostro de Valeria. «Lo sé». Su padre tampoco lo era. Cruzó los brazos ligeramente. Los hombres de la familia Villanueva tienen ese problema de no escuchar cuando deben, de decidir antes de pensar. Alejandro, sentado a un lado, permaneció en silencio. Sabía que interrumpir ese momento era arriesgado. Fui yo quien crió a este muchacho prácticamente sola después de que su padre se fue, continuó Sofía. Sé los errores que cometí, y uno de ellos fue no enseñarle a callarse cuando alguien importante está hablando. Valeria la miró evaluándola. «Entonces usted entiende por qué estoy siendo cuidadosa», dijo al fin. «Lo entiendo». Sofía descruzó los brazos. «Y vine aquí porque quiero que sepas que el error que cometió mi hijo no fue solo culpa de las malas amistades. También fue culpa suya. Y no vengo a defender lo que hizo. Vengo a decir que lo conozco como nadie y sé que cuando él decide hacer algo de verdad, lo hace». Había algo en aquel discurso que Alejandro no había ensayado con ella. Estaba siendo honesta por cuenta propia, y eso era diferente. Valeria miró a su suegra por un largo momento. «No necesito que usted me convenza de nada», dijo con cuidado. «Pero agradezco que haya venido en persona». Sofía asintió. Y en ese gesto había algo que parecía el inicio de un respeto mutuo. Después de que Sofía se fue aquella tarde, Alejandro se quedó un momento con Valeria en el porche. «Ella no tenía que hacer eso», dijo. «Sí tenía que hacerlo», respondió Valeria. «Y fue bonito». Alejandro la miró. «Estás más animada con ella que conmigo». Valeria soltó una risita, la primera desde que él había vuelto, y esa risa fue tan inesperada y tan genuina que Alejandro se quedó sin habla por un segundo. «Ella no me abandonó», dijo Valeria simplemente. Y aquello, dicho sin maldad, sin acusación, sonó más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Pero allí se estaba gestando un nuevo problema en los bastidores, uno que Alejandro aún no conocía. Javier, que había desaparecido las semanas anteriores, había vuelto a circular por la ciudad con una calma que inquietaba a quienes lo conocían. Había almorzado 2 veces con un hombre que nadie reconocía, un sujeto forastero que andaba en coche alquilado y preguntaba sobre terrenos en la región. El pescador don Ignacio, que conocía a medio mundo en la ciudad porque reparaba los barcos del muelle desde hacía 40 años, había visto a aquel hombre forastero caminando hasta las orillas de la laguna del Sauce con una tableta en la mano. Doña Marta se enteró de esto por don Ignacio,
que era su cuñado lejano y que de vez en cuando pasaba por su casa para dejar pescado fresco. Don Ignacio dijo que el hombre estuvo midiendo cosas en el terreno, le dijo doña Marta a Alejandro una tarde, mientras Valeria descansaba en el cuarto. Anduvo por ahí más de una hora. ¿El terreno de Valeria? ¿De quién más sería? Alejandro se quedó en silencio por un momento. Javier está tratando de forzar algo, dijo. Eso mismo parece. Si está trayendo a alguien de fuera para evaluar, es porque está tratando de hacer una oferta que ella no pueda rechazar. O peor, está tratando de mostrar que la tierra tiene suficiente valor como para que valga la pena montar algún tipo de presión. ¿Qué tipo de presión? Aún no lo sé, pero necesito descubrirlo antes de que llegue a ella. Alejandro fue esa misma tarde a la oficina y contrató a un abogado, el licenciado Guillermo Estrada, un hombre tranquilo y meticuloso que Alejandro conocía desde hacía años y que era conocido en la ciudad por ser difícil de engañar. Le explicó todo: el terreno, el registro, la situación de Valeria y lo que don Ignacio había visto. El licenciado Guillermo escuchó todo sin interrumpir. Luego ajustó los lentes en la nariz y dijo: «Existe una forma en que alguien de fuera podría tratar de mover ese terreno, incluso con el registro correcto, a nombre de ella». «¿Cuál?» «Si hay alguna irregularidad en el proceso de transferencia del padre a ella, cualquier laguna, cualquier documento que no esté en orden, puede usarse para impugnar. ¿Puedes verificar que todo esté bien?» «Puedo, pero va a tomar unos días. Tómate el tiempo que necesites, pero avísame cuando tengas algo». Mientras esperaba el regreso del licenciado, Alejandro enfrentó otro frente que había dejado pendiente por demasiado tiempo: la sociedad con Javier. Cuando el balance llegó, se tomó 2 días para analizarlo todo con cuidado. Lo que encontró no estaba dentro de lo aceptable. Había contratos que habían pasado por la aprobación de Javier sin que Alejandro lo supiera, valores que no cuadraban, proveedores nuevos que aparecían en facturas sin que hubiera historial de relación con la empresa. No era nada que saltara a la vista en una primera leída, pero era el tipo de cosas que cuando uno empieza a tirar del hilo, va revelando otras. Alejandro llamó a su contadora, la señora Carmen Herrera, una mujer de 58 años que había cuidado de las finanzas de la empresa desde el principio y que, curiosamente, había pedido hablar con él sobre irregularidades contables 2 meses atrás. Él había pospuesto esa conversación, la había pospuesto porque estaba ocupado, la había pospuesto porque confiar en Javier era más fácil que investigar. Doña Carmen llegó a la oficina con una carpeta gruesa. «No te va a gustar lo que hay aquí», dijo sentándose y abriendo la carpeta con una delicadeza que contrastaba con la seriedad de lo que estaba diciendo. «Ya estoy preparado para que no me guste». Ella fue mostrando, página por página, con esa paciencia de quien hizo las cuentas más de una vez antes de venir a contarlas al dueño. Contratos inflados, materiales de construcción cobrados de más, una cuenta paralela que recibía pequeñas diferencias de valores que, sumadas a lo largo de 2 años, representaban una cantidad considerable. «Esto no lo hizo una sola persona», dijo doña Carmen cuando terminó. «Sergio firmó algunas de estas autorizaciones». Alejandro se quedó mirando las páginas sin hablar. «¿Cuántas veces intentaste mostrarme esto antes?», preguntó al fin. 3 veces. 2 por correo y una en persona, en octubre, cuando me dijiste que tenías prisa. Octubre, el mismo mes en que Valeria había salido del departamento. Había un dolor nuevo en eso, darse cuenta de que su distracción no era solo con Valeria, era con todo. Había desarrollado el hábito de confiar en el piloto automático, de dejar las cosas andando mientras miraba lo que creía que importaba, y mientras hacía eso, las grietas fueron creciendo a su alrededor. «¿Qué hago con esto?», preguntó él. «Disuelve la sociedad», dijo ella simplemente. «Y si quieres mi consejo, no hagas ruido. Hazlo todo por escrito, con abogado, y deja que el tiempo muestre quién es quién». Alejandro asintió. Había una parte de él que quería confrontar a Javier frente a todos, arrancarle una confesión pública. Pero había otra parte, más vieja y más tranquila, que sabía que las peleas así generalmente lastimaban más a quien las iniciaba
que a quien las recibía. Tomó el camino más difícil, el camino que tomaría más tiempo, pero que sería sólido. Esa semana, mientras se preparaban los papeles de la disolución de la sociedad, el licenciado Guillermo llamó. «Tengo noticias», dijo, «una buena y una mala. Empieza por la mala. La transferencia del terreno del nombre del padre al de Valeria tiene un documento que puede ser impugnado. Una declaración de finiquito que fue firmada por el padre en un notaría de un pueblo a 200 kilómetros de aquí, en un día en que, según los registros escolares que encontré, Valeria tenía 16 años y estaba inscrita aquí. Es decir, el padre firmó algo sin que ella lo supiera, transfiriendo el terreno de una forma que puede cuestionarse. ¿Y la buena noticia? La buena noticia es que existe un documento más antiguo. El terreno fue registrado originalmente a nombre de su madre, no del padre. La madre falleció cuando Valeria tenía 22 años, y en el testamento le dejó todo a ella. Ese proceso de inventario está correcto, revisado y registrado. El documento del padre es más reciente, pero es más débil legalmente, porque la madre ya le había dejado el terreno a la hija antes de que el padre hiciera cualquier movimiento. Entonces el terreno es de ella, sin discusión. Con un buen proceso, sí, pero va a necesitar ir a juicio si alguien lo impugna. ¿Tú te encargas de eso? Con gusto. Alejandro colgó y se quedó mirando el techo de la oficina por un momento. Había tantos frentes abiertos al mismo tiempo que necesitó respirar hondo para poner todo en orden dentro de su cabeza. Javier estaba intentando meterse en el terreno de Valeria. La sociedad estaba podrida por dentro, y en el cuarto del fondo de la casa de doña Marta, un niño estaba llegando al mundo sin saber nada de todo aquello. Alejandro fue hasta allá esa tarde, no para contarle todo de una vez, porque sabía que eso sería demasiado pesado, sino para verla, para verificar con sus propios ojos que ella estaba bien. Valeria estaba sentada en la veranda con un paño de crochet en el regazo, las agujas moviéndose despacio. Era algo que él no sabía que ella hacía. «¿Desde cuándo haces crochet?», preguntó él. «Doña Marta me enseñó cuando vine a vivir aquí». Levantó la labor para mostrarla. Era un zapatito pequeño, blanco, con un lazo en el remate. Para Santiago. Alejandro miró aquel zapatito y sintió algo moverse dentro del pecho con tanta fuerza que tuvo que mirar hacia otro lado por un segundo. «Estoy resolviendo unas cosas», dijo él, cuando pudo hablar. «Cosas que hay que resolver antes de que Santiago llegue». Valeria detuvo las agujas y lo miró. «¿Qué tipo de cosas?» «El terreno de tu padre. Hay alguien tratando de crear problemas». El rostro de ella cambió. Él la vio apretar ligeramente las agujas. «Javier». «Sí». Sabía que no iba a parar. Miró sus propias manos. Hace tiempo que lo sabía. Pero esta vez se está manejando. Hay un abogado encargándose. El terreno es tuyo, con documentación que lo respalda, y si alguien intenta impugnarlo va a tener con quién pelearse. Ella se quedó en silencio por un momento. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó ella. «Porque es lo correcto. No me des una respuesta de discurso. Dame una respuesta real». Alejandro la miró. «Porque este terreno es la herencia de tu madre para ti, y nadie va a tomar lo que tu madre te dejó mientras yo pueda hacer algo al respecto. Y porque Santiago algún día va a crecer, y tal vez quiera saber que su padre no se quedó quieto cuando debía actuar». Valeria se quedó mirándolo por un momento que él no supo medir. Luego volvió los ojos al crochet. «Gracias», dijo ella en voz baja. Era la primera vez que decía eso desde que él había vuelto. Los días fueron pasando con la lentitud particular de las cosas que importan. Alejandro seguía apareciendo. Valeria seguía recibiéndolo, con ese cuidado gradual, esa desconfianza que iba disminuyendo por gramos, no por kilos. Había conversaciones que duraban 2 horas sin que nadie notara pasar el tiempo. Había otras que terminaban antes de empezar, cuando uno de los dos tocaba un punto aún dolorido y la conversación se atascaba como coche en lodo mojado. Una tarde de miércoles, doña Marta llamó a Alejandro aparte mientras Valeria arreglaba la cocina. «Ella no durmió bien», dijo la vieja en voz baja.
Se despertó 2 veces con dolor de espalda. Anoche estuve más de 1 hora haciéndole compresas. Ella necesita más comodidad de la que tiene aquí. Doña Marta lo miró con esa expresión que no necesitaba palabras. No estoy diciendo que usted haga mal, dijo Alejandro rápido. Sé que ella está bien aquí con usted, pero quieres proponer algo y no sabes cómo. Él respiró hondo. Tengo un departamento vacío en el centro, 2 cuartos, planta baja, cerca de la clínica comunitaria. Quiero ofrecérselo a ella, no como un gesto romántico, como padre de su hijo. ¿Y cómo vas a presentar eso sin que ella piense que estás tratando de comprar su perdón? No sé. Por eso estoy hablando con usted primero. Doña Marta se quedó pensando un momento. Luego dijo, dile que venga con las llaves, que ella decide, que no hay prisa, y que no le volverás a preguntar si dice que no. Está bien, y lleva a Sofía contigo. Esa mujer ganó puntos con Valeria. No sé cómo, pero los ganó. Alejandro sonrió levemente. Mi madre tiene esa habilidad. Sofía vino el viernes. Los 3 fueron juntos hasta el departamento. Alejandro al frente con la llave, Sofía al lado de Valeria, con una mano ligeramente en su codo en las escaleras, cuidadosa sin ser invasiva. Doña Marta se había quedado en casa, pero no sin decir antes que iría a visitar todos los días si Valeria se mudaba allí. El departamento era sencillo: paredes blancas, piso de cerámica, una ventana grande en la sala que recibía la luz de la mañana. El cuarto más pequeño tenía una ventana que daba a un árbol de jacaranda que empezaba a florecer en morado. Valeria se quedó parada en la puerta del cuarto más pequeño por un momento. «Este sería su cuarto», dijo ella. «Así es», respondió Alejandro sin acercarse. Ella entró, pasó la mano por la pared, miró la ventana, vio la jacaranda afuera. «Él se despertará viendo flores», dijo en voz baja, casi para sí misma. Sofía se quedó en el umbral de la puerta, los ojos ligeramente húmedos, sin decir nada. «No tienes que decidir hoy», dijo Alejandro. «Ya decidí», respondió Valeria aún de espaldas a él. Él esperó. Ella se dio la vuelta. «Pero quiero que quede claro que estoy aquí por Santiago y por mí, no porque haya decidido confiar ciegamente de nuevo. Justo. Y que doña Marta tiene llave. Claro. Y que no vas a aparecer sin avisar antes. Trato hecho». Ella lo miró por un momento con esa expresión evaluativa que él había aprendido a respetar. «Está bien», dijo ella. «Acepto». La mudanza ocurrió el sábado siguiente, con la ayuda de don Arturo, que cargó las cosas de Valeria sin quejarse, y de doña Marta, que fue junto empacando las últimas cosas y se quedó todo el día ayudando a organizar la nueva casa. Sofía apareció con ollas nuevas, porque pensó que las que tenía Valeria eran demasiado viejas, y eso generó una discusión amistosa sobre el tamaño de las ollas, que duró más tiempo del necesario, e hizo reír a todos de una manera que era buena. Era la primera tarde con verdadera ligereza en mucho tiempo. Por la noche, después de que todos se fueron, Valeria se quedó sola en el departamento por primera vez. Alejandro había salido último, desde la terraza, y ella se había quedado en la puerta sin decir nada, mientras él bajaba las escaleras. «Alejandro», lo llamó cuando él ya casi estaba en la banqueta. Él se detuvo, miró hacia arriba. «Gracias», dijo ella. Era la segunda vez, y esta vez había algo diferente en ella. No era el gracias de alguien que acepta un favor. Era el gracias de alguien que está empezando a creer de nuevo. Alejandro se fue a casa con eso en el pecho, cuidadoso como quien carga algo frágil y precioso. Pero la calma no duró mucho. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar el like y especialmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. El lunes por la mañana, Alejandro llegó a la oficina y encontró un sobre encima de su escritorio. Adentro, una sola hoja, una notificación extrajudicial redactada por un abogado de fuera de la ciudad, en nombre de un comprador anónimo, impugnando la validez del registro del terreno de Valeria, basándose exactamente en la declaración de pago que el licenciado Guillermo había identificado. Javier se había anticipado.
Alejandro llamó al licenciado Guillermo de inmediato. «Ya lo vi», dijo el abogado antes de que Alejandro pudiera hablar. «Me enviaron una copia también. Fueron rápidos». ¿Eso cambia algo? Complica un poco, pero no cambia el panorama. Su defensa es débil. El documento del padre es posterior al testamento de la madre. Solo va a tomar más tiempo. Pero va a tomar tiempo. Sí, no hay manera de evitarlo. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Necesito decírselo. Sí, mejor tú que ella reciba una notificación en casa. Alejandro fue al departamento esa tarde con el sobre en la mano. Valeria estaba haciendo pan, la cocina llena de harina y de un olor rico que se esparcía por el pasillo. Ella lo dejó entrar, vio el sobre, y su rostro fue cambiando mientras él explicaba. «No para», dijo ella cuando Alejandro terminó. «No. Pero el licenciado Guillermo está encargándose. Él conoce el proceso, tiene los documentos correctos, y la impugnación de ellos es débil. Pero voy a tener que lidiar con esto. Con abogados, con fechas, con audiencias. Embarazada de 8 meses. No vas a lidiar sola». Ella lo miró. «Alejandro...» «No estoy pidiendo permiso», dijo él con una firmeza tranquila. «Soy el padre de Santiago. Eso me da responsabilidad. Y cargo con esa responsabilidad, quieras o no». Ella se quedó mirándolo por un momento que fue largo y que fue necesario. «A veces», dijo ella al fin, volviendo a la masa que estaba amasando. «Aciertas. ¿Solo a veces? No abuses de la suerte». Él sonrió. Ella no lo vio, pero estaba de espaldas, y había una sonrisita en la comisura de su rostro también. En los días siguientes, el proceso avanzó mientras la barriga crecía, y Santiago pateaba con más frecuencia y fuerza, como si supiera que el mundo allá afuera estaba lleno de cosas que necesitaban resolverse antes de que él llegara. Alejandro fue a todas las consultas que Valeria permitió, no a todas, porque ella aún necesitaba espacio, de mañanas sola, de tardes en las que no estaba dispuesta a conversar. Pero fue a las consultas prenatales, se sentó en la silla junto a ella en la sala de espera, y cuando el médico mostró el ultrasonido y dijo que Santiago estaba en buena posición, Alejandro vio la mano de Valeria apretar ligeramente el papel del examen y tuvo muchas ganas de tomar esa mano. No la tomó. Esperó. Esa noche, al salir del consultorio, ella estuvo más callada de lo normal. Alejandro no preguntó por qué. Caminó a su lado por la cuadra hasta el departamento, a su ritmo. En la puerta ella se detuvo y se quedó mirando su propia mano por un momento. «En el examen», dijo ella, «tu mano estaba al lado de la mía. Lo vi en el reflejo de la ventana». Él se quedó callado. «No la tomaste», continuó ella. «No era mi lugar todavía». Ella se quedó en silencio por un momento. «En el próximo», dijo ella, «puedes tomarla». Y entró antes de que él pudiera responder. Alejandro se quedó en la banqueta por un momento, con el viento de la noche y las estrellas, y ese peso agradable de quien acaba de recibir algo que ya no esperaba merecer. En ese mismo periodo, hubo una tarde en que Alejandro llegó al departamento y encontró a doña Marta sentada en la azotea, con un cuaderno en el regazo y una expresión que nunca le había visto. Una expresión tranquila, distante, como si la vieja estuviera en otro lugar sin haberse movido de la silla. «¿Todo bien, doña Marta?» Ella tardó un segundo en responder. «Hoy hace 3 años que mi esposo se fue», dijo ella, sin dramatismo, solo como una constatación. «Antonio, estuvimos 41 años juntos en esta casa. ¿Sabes lo que son 41 años?» «No sé», dijo él con honestidad. «Es tiempo suficiente para que un hombre se vuelva parte de cómo respiras. Ya ni siquiera lo notas, pero está ahí en todo. En la taza que apartas automáticamente para otra persona. En el volumen de la televisión que bajas porque él se dormía temprano». Miró sus manos. «Cuando se fue estuve 2 meses separando 2 tazas cada mañana sin darme cuenta». Alejandro no dijo nada. Se quedó parado en el umbral de la azotea, escuchando. «Valeria llegó 4 meses después», continuó doña Marta. «Tocó a mi puerta preguntando si sabía de algún cuarto para rentar en la calle. No tenía cuarto para rentar, pero tenía un espacio en el fondo que Antonio usaba como bodega.
Ella esbozó una sonrisa pequeña. La dejé entrar. Pensé que se quedaría un mes. Se quedó más. ¿Por qué la dejó quedarse? Porque ella lo necesitaba, y yo también. La anciana levantó la mirada hacia él. La soledad es algo extraño. Crees que es ausencia, pero en realidad es presencia de otra cosa. Algo que va creciendo donde las personas que se fueron dejaron espacio. Valeria llegó y empezó a llenar esos espacios sin darse cuenta, haciendo pan, conversando en la cena, durmiendo en el cuarto del fondo. Y yo fui volviendo a ser una persona que tenía motivo para levantarse temprano. Alejandro permaneció en silencio un momento. «Usted la quiere como a una hija», dijo. «Y ella a mí como a una madre», respondió doña Marta, simplemente. «Porque las dos lo necesitábamos y no teníamos de dónde sacarlo». Cerró el cuaderno, se levantó con ese chasquido de las rodillas que nunca comentaba y se fue hacia la cocina. «El café está caliente», dijo de camino. «Pasa». La disolución de la sociedad con Javier y Sergio se firmó 2 semanas después. En silencio, en el despacho del abogado, con cada uno de los 3 en su silla y sin mirarse a los ojos. Javier firmó sin decir nada, pero había una tensión en sus hombros que decía más que cualquier palabra. Sergio se fue antes de que siquiera sirvieran el café. Alejandro salió de esa oficina sintiendo que había cerrado una puerta pesada. No con satisfacción, porque aquello había costado demasiado como para haber satisfacción, pero con una claridad nueva. Había personas que habían estado a su lado por interés, había un costo por haber aprendido eso demasiado tarde, y había un compromiso nuevo con ser más cuidadoso en el futuro sobre a quién dejaba acercarse. La impugnación del terreno fue rechazada en el juzgado con la documentación que el licenciado Guillermo había reunido. El juez reconoció la validez del testamento de la madre de Valeria y desestimó la impugnación en primera instancia. El abogado de la otra parte no apeló. Javier, aparentemente, había decidido que la batalla no valía el costo. Cuando Alejandro le contó a Valeria, ella se quedó en silencio un momento. Luego fue hacia la ventana que daba a la jacaranda, que estaba toda florecida ahora, una explosión de púrpura sobre el verde, y se quedó mirando por un rato. «Mi mamá plantó un pie de jacaranda en el patio de la casa donde crecí», dijo sin voltearse. Decía que ese árbol era terco, que volvía a florecer cada vez que creías que estaba seco. Alejandro se quedó en el umbral de la sala. «¿Te pareces a él?», dijo. Ella volteó y él vio que sus ojos estaban húmedos, pero no lloró. Sonrió. «Me parezco. Santiago nació un martes por la mañana, cuando el sol aún estaba bajo y el aire tenía ese frescor que viene del mar en las primeras horas del día. Fue un parto sin complicaciones, con doña Marta afuera sosteniendo la bolsa de Valeria con ambas manos y rezando bajito a todos los santos de su repisa, y con Alejandro dentro de la sala, de la mano con Valeria, como ella le había pedido la semana anterior. Cuando el niño llegó era pequeño y rojo y ruidoso, con una voz que no tenía nada de pequeña. El médico colocó al bebé en el regazo de Valeria, y ella se quedó mirando ese rostro por un tiempo que parecía eterno. Luego miró a Alejandro. Él tenía los ojos mojados. No intentaba ocultarlo. «Hola, Santiago», le dijo al bebé, con una voz que Alejandro nunca le había escuchado. Una voz de adentro, de un lugar que estaba ahí incluso antes de que ella supiera. El bebé dejó de llorar por un segundo, como si reconociera esa voz de algún lugar. Alejandro colocó la mano sobre la cabeza de su hijo con un cuidado tan extremo que Valeria miró esa mano y luego su rostro. «Es igual a ti», dijo ella. «Espero que no», respondió él. «Espero que sea mejor». Doña Marta entró unos minutos después, con la bolsa aún en la mano y los ojos rojos de tanto contener el llanto. Cuando vio al niño, desistió de cualquier contención y lloró abiertamente, lo que hizo que Valeria riera y llorara al mismo tiempo, y que Santiago abriera los ojos de nuevo con una expresión de quien claramente no aprobaba tanto escándalo. Sofía llegó por la tarde, con una bolsa de mandado de ropitas que había comprado sola en secreto y con un aire de abuela que ya estaba completamente instalado en ella. Se quedó sosteniendo al nieto por casi una hora, contándole cosas sobre la familia que nadie había pedido,
pero que todos escucharon con una atención que les sorprendió a ellos mismos. Aquella noche, cuando el cuarto estaba en silencio y solo Alejandro y Valeria estaban despiertos, con Santiago durmiendo en la cuna al lado, ella dijo: «Necesito contarte algo. Puedes hablar. Aquel día que te fuiste, cuando bajé detrás de ti por las escaleras y no te detuviste. Lo recuerdo. Quería contarte lo del embarazo. Lo había descubierto 2 días antes. Estaba esperando el momento adecuado, pero siempre estabas ocupado. Y entonces, cuando ocurrió todo ese lío, pensé que si te lo decía en ese momento, ibas a creer que estaba usando al bebé para resolver la situación. Y entonces no lo dije». Alejandro se quedó en silencio. «Yo también me equivoqué», dijo ella. «Necesitaba haberlo dicho, aunque fuera en el momento equivocado. Quizás todo hubiera sido diferente. Quizás. Pero tuve miedo». Su voz se fue haciendo más baja. «Siempre tuve mucho miedo de ser una carga, de necesitar a alguien y que eso fuera un peso para esa persona. Lo aprendí de mi papá. Cuando él se fue, me quedé con la sensación de que habíamos pesado demasiado para él, y nunca más quise pesar así para nadie». Alejandro se levantó de la silla, fue hasta su cama y se sentó en el borde. Le tomó la mano. «No eres una carga», dijo. «Nunca lo fuiste». Ella no respondió, pero dejó la mano dentro de la suya. «Y yo también me equivoqué», continuó. «No sé si algún día vas a poder confiar en mí de la misma manera que antes». «No va a ser de la misma manera», dijo ella. «Pero puede ser de otra». «Puede ser de otra», repitió él. Se quedaron así por un rato, con Santiago durmiendo entre ellos y el viento de la madrugada entrando por la ventana que estaba ligeramente abierta, trayendo el olor a sal que es el olor de todo pueblo que vive cerca del mar. En los días que siguieron al nacimiento, la vida tomó un ritmo diferente para todos. Doña Marta aparecía cada mañana a las 7, como había prometido, y pasaba las primeras horas ayudando a Valeria con el bebé, mientras la joven comía algo y descansaba los ojos que la madrugada había dejado pesados. Sofía venía por la tarde, se quedaba hasta el atardecer, y había entre las dos mujeres una complicidad nacida de la misma fuente, el amor a Santiago y el amor a Valeria, cada una a su manera. Alejandro iba por la mañana y por la noche. Aprendió a cambiar el pañal al segundo día, con una torpeza inicial que hizo reír a Valeria a pesar del cansancio, y con una competencia creciente que lo satisfacía de una manera diferente a cualquier satisfacción que el trabajo le hubiera dado. Una tarde, mientras Santiago dormía y Valeria también había dado una cabezada en el cuarto, Alejandro se quedó solo con el bebé por casi 1 hora. Se quedó sentado en la silla al lado de la cuna, mirando a ese ser que respiraba tranquilo, los pulmones pequeños subiendo y bajando en un ritmo de quien no sabe nada sobre el mundo, y por eso duerme con una paz completa. Alejandro pensó en todas las noches que había dormido con enojo, con la certeza rígida de que había hecho lo correcto al irse, con la satisfacción torcida de alguien que confunde frialdad con fuerza. Y pensó en ese niño ahí, que había crecido 7 meses sin que el padre supiera de su existencia, en una barriga que empujaba el carrito del pan en las madrugadas. Puso la mano sobre el pecho de su hijo tan ligeramente que era casi sin presión. «No voy a equivocarme así de nuevo», dijo bajito al niño que no lo oía. «Eso te lo prometo». Había muchas cosas que aún tendrían que construirse entre los dos. Alejandro lo sabía. Valeria lo sabía aún más. Había una conversación sobre el futuro que ni siquiera había comenzado. Había confianza que necesitaba reconstruirse poco a poco, como una pared que derribas y luego reconstruyes ladrillo por ladrillo sin prisa, con cuidado. Pero también había un niño que respiraba tranquilo en la cuna de al lado, los puños pequeños cerrados como si ya estuviera listo para el mundo. Y estaba esa mano dentro de la otra, y el olor a jacaranda que entraba con el viento. Y la certeza, aún tímida, aún cuidadosa, pero real, de que algunas cosas logran florecer de nuevo incluso después de secarse. Fin de la historia. Ahora cuéntanos, ¿crees que Valeria hizo bien al dar esa segunda oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer cada palabra de ustedes.
No olvides el like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.